Llegamos a los últimos 6 capítulos del capítulo 14 del Apocalipsis, donde vemos la condenación anunciada por los ángeles para el día del juicio final o la salvación del pueblo redimido del Señor. Aquí el apóstol Juan lo ilustra con 2 imágenes bíblicas bien conocidas, uno el de la cosecha y el otro el de la vendimia. Vamos a leer entonces este capítulo 14 del Apocalipsis desde el versículo 14 al 20. Y dice así la palabra de Dios. Y miré, y había una nube blanca, y en la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz a aquel que estaba sentado en la nube: Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la cosecha de la tierra está madura. Aquel que estaba sentado en la nube metió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Entonces otro ángel, el que tenía poder sobre el fuego, salió del altar y llamó con gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: Mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Bien, entonces vemos del versículo 14 al 16, podemos hacer esta división: la cosecha de los salvos. Y luego el segundo punto, del versículo 17 al versículo 20, ¿sí?, la vendimia de los condenados. En cuanto al primer punto, entonces, del versículo 14 al 16, Juan utiliza esta imagen de la cosecha que ya el Señor Jesucristo les había enseñado en una parábola. Recuerdan, en Mateo capítulo 13, del versículo 37 al 43. Mateo 13, del 37 al 43, dice de esta manera: Jesús les respondió: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Así pues, entonces el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, ¿sí?, que esta parábola estaba refiriéndose al juicio del fin del mundo, donde aparece la buena semilla, ¿sí?, que son los hijos del reino, dice Jesús, ¿sí?, y la cizaña, que son aquellos que han rechazado a Cristo. Ahora, si volvemos a Apocalipsis, capítulo 14, ¿sí?, allí vemos que habla el apóstol Juan, habla de una nube blanca, ¿sí? ¿A qué se nos viene a la mente? ¿Qué figura del Nuevo Testamento se nos viene a la mente cuando hablamos o cuando leemos acerca de que había una nube blanca, dice el versículo 14, y en la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre? Esta combinación entre la nube blanca y el Hijo del Hombre, ¿a qué se nos viene en la mente? ¿Qué imagen se nos presenta?
Claro, obviamente se nos presenta lo que describe Lucas en Hechos capítulo 1 del versículo 9 al 11, que es la ascensión del Señor Jesucristo cuando fue llevado a la presencia del Padre y los discípulos quedaron aquí en la tierra mirando hacia el cielo y vieron cómo una nube blanca lo cubría al Señor, ¿sí? Y se le presenta este ángel y le dice, bueno, así como ven ir al Señor en una nube, bueno, de la misma manera un día volverá, ¿sí? La promesa entonces de Dios por parte del ángel de que el Señor vendría de la misma manera en que había ido, se había ocultado tras una nube blanca, ¿sí? Estos ángeles le dijeron entonces, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha venido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Está acá el apóstol Juan describiendo la segunda venida de Cristo. Pareciera que el cuadro, ¿sí? Es perfectamente ajustado, ¿sí? a la profecía y a la promesa del Señor, ¿no? Hablando de la segunda venida de Cristo, y que justamente al compararlo con lo que leímos en Mateo 13, que el Señor es quien viene a separar, ¿no? La cizaña del trigo. Y es el Señor Jesucristo resucitado quien, como decíamos, personalmente recoge esta gran cosecha de sus hijos, aquí descrito en estos versículos del Apocalipsis, ¿sí? Y lleva a su pueblo con él a su gloria. El Señor de la mies, quien sembró la semilla del Evangelio, volverá a recoger sus frutos, volverá a buscar a sus hijos, como bien describe, podemos leer acá, ¿sí? En estos versículos aquí del Apocalipsis, ¿sí? Donde habla de esta siega, ¿sí? Porque la hora de llegar ha llegado, dice, pues la cosecha de la tierra está madura. Dice, y aquel que estaba sentado en la nube metió su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Ahora, a partir del versículo 17, tenemos la otra sección de este párrafo, donde dice que otro ángel salió del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Y aquí está describiendo esta segunda cosecha que consiste en cortar los racimos de uvas y aplastarlos en el lagar, ¿sí? ¿Qué era el lagar? Era el recipiente donde se pisaban las uvas para sacarle el jugo, para sacarle el mosto. Lo que aquí está simbolizando Apocalipsis es la destrucción de los malos, la destrucción de aquellos que negaron a Cristo y persiguieron a la iglesia. Recordamos que Juan está escribiendo a una iglesia perseguida, a estas 7 iglesias que estaban sufriendo bajo el poder del Imperio Romano la persecución. Ahora, también en el Antiguo Testamento es muy frecuente comparar el juicio de Dios con el pisado de las uvas. Así leemos en Joel capítulo 3, versículo 13. Joel capítulo 3, versículo 13. Y dice así: echen la hoz, porque la mies está ya madura. Vengan, desciendan, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán
su resplandor. Sin duda que aquí está hablando Joel, ¿sí?, de esta segunda venida, del juicio final, donde el Señor traerá juicio sobre la tierra. Isaías 63, versículo 3, también, ¿sí?, habla del pisado de las uvas en relación con el juicio de Dios sobre aquellos que rechazaron al Señor. Y dice así, desde el versículo 1, capítulo 63 de Isaías, versículo 1, dice: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bostra, que con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Interesante que aquí Isaías también está profetizando el día del juicio del Señor, ¿sí?, donde vendrá juicio sobre aquellos que lo negaron, sobre aquellos que lo rechazaron, pero también vendrá redención para aquellos que creyeron en su nombre, para aquellos que buscaron agradarle, para aquellos que buscaron cumplir sus mandamientos, y principalmente hoy sabemos que aquellos que hemos abierto nuestro corazón a Cristo. Así, en este relato del Apocalipsis, el apóstol Juan está animando, como decíamos, a los hermanos que sufrían persecución, y los está animando a que tengan paciencia y perseveren en la fe, porque Dios, en su tiempo, traerá justicia sobre sus vidas y sobre aquellos que los han perseguido. Confiemos en el Señor, hermanos. El mundo está cada vez más difícil, pero Él pronto volverá. Y no tenemos temor, porque gracias a su obra en la cruz, Él pagó el precio de mi pecado. No tenemos temor al juicio de Dios, porque Jesús fue quien pagó el precio, y es Jesús quien se interpone entre el Padre y mi vida para justificarme de mi pecado. Si yo previamente he reconocido mi pecado, me he arrepentido de todo corazón y he confesado con mis labios y he creído en mi corazón que Jesús pagó el precio de toda mi maldad, de todo mi pecado en la cruz, que Él cargó con mis pecados, sean como se llamen mis pecados. Él pagó el precio de toda maldad, sea que sea infiel a mi esposa, sea que tenga pecados de adicción, de perversidades, lo que sea. El Señor, por amor, pagó el precio de mi pecado. Y por gracia, como un regalo de Dios, puedo ser salvo. Simplemente tengo que abrir mi corazón a Él. Por eso decimos que no tenemos más temor al juicio. Dice el apóstol Juan, justamente en 1 Juan, también que el perfecto amor echa fuera el temor, porque no hay juicio. Porque el que teme, ya en el que teme hay juicio. Bendita fe en el Señor Jesucristo, bendita fe la que hemos abrazado, porque nos libra de todo temor, porque nos abre una esperanza a la expectativa de la segunda venida del Hijo de Dios.
porque tenemos esperanza en el día del juicio, en el día del juicio final, porque sabemos que hemos sido aceptados por Dios a través de Cristo, no por nuestros méritos, no por nuestros esfuerzos, no por nuestra bondad. Dice el apóstol, uno de los profetas del Antiguo Testamento, que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. ¿Sí? Es imposible que desde nuestra justicia podamos agradar al Señor, podamos librarnos de nuestra maldad. Y la pregunta para terminar: ¿en qué condición estarás tú cuando vuelva el Señor Jesucristo? ¿En qué condición estará mi vida cuando venga el Señor? Creo que en pocos momentos de la historia de la humanidad se percibe tan cerca la venida del Señor. Guerras, destrucción, maldad, corrupción al extremo. Ya ni los niños, ¿sí?, son dejados de lado en la corrupción. Terrible lo que vemos, terrible lo que vivimos. El Señor está cerca. ¿En qué condición está tu vida para recibirlo? ¿Estás confiando en Él o estás huyendo de Él? ¿Cómo será tu reacción cuando estés delante de Dios en el juicio final? ¿De temor o de gozo y de alegría por ver a tu Salvador? Que esta breve reflexión del Apocalipsis capítulo 14, en la cual Juan describe tan claramente, ¿sí?, que hay dos grupos de personas: aquellos que han creído en Jesucristo y aquellos que lo han rechazado. No estoy hablando de dos grupos de personas buenas y malas, porque en realidad todos somos malos. Jesús mismo dijo que no hay uno bueno, ni aun uno. Pero estoy hablando que el Apocalipsis y toda la Biblia, y todo el Nuevo Testamento, y lo que leímos también en Mateo 13, es que hay dos grupos bien diferenciados en la humanidad. Aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que hemos reconocido nuestro pecado y nuestra maldad y nos hemos arrepentido y hemos depositado nuestra fe en la cruz. Y aquellos que lamentablemente no reconocen su maldad, no reconocen que necesitan un Salvador y no reconocen a Cristo como su Señor y Salvador. Espero, querido amigo, que estés en el grupo de aquellos que nos reconocemos malvados de corazón, que nos reconocemos pecadores, que reconocemos que necesitamos un Salvador y que reconocemos que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador, porque Él cargó con mi pecado, cargó con mi maldad y pagó el precio en la cruz, murió por mis pecados, como el Padre lo había anunciado ya en el Edén, ¿sí? Aquel que pecare ciertamente va a morir. Dios los bendiga y esté obrando en su Espíritu Santo en sus corazones y en mi corazón. Amén.